bienvenido, bienvenida. La mayoría de nosotros tienen en su pasado cosas sin resolver, situaciones que no nos perdonamos, otros a quienes no perdonamos, cosas que callamos por pactos perversos, por culpa, por vergüenza, porque nos quedaron en el estante de aquello que no comprendimos, que nos provocó dolor, que con el tiempo se convirtió en sufrimiento. El pasado esconde emociones o sentimientos atragantados que pujan por ser reconocidos, pero mientras tanto se expresan como resentimiento. Duelos no digeridos, miedos que mandan sobre nuestra voluntad, creencias y mandatos que nos definen injustamente, errores que se siguen repitiendo. De este pasado que determina mi presente, nos ocuparemos en este tercer episodio. Soy Gustavo Vega y este espacio es Viaje a mí mismo, porque cada 2 semanas te propondré ir a un nuevo paisaje de tu alma, para descubrirte, para conocerte mejor y para comprenderte. Empecemos. Vamos a entrar en el tema del pasado. Tarde de lluvia aquí en Italia, en la ciudad de Ravenna, de invierno, de frío. Ideal para pensar en voz alta y compartir reflexiones sobre lo que nos pasa o lo que me pasa en relación al pasado y el trabajo que año tras año pude ir haciendo en relación con cosas de mi niñez, de mi adolescencia. Tengo unos cuantos años como para mirar hacia atrás y descubrir lo que quiero descubrir y lo que no quiero descubrir muchas veces. Diría que el pasado es una fuerza poderosa, ambivalente, que tiene al menos 2 aspectos esenciales. Por un lado, está repleta de tesoros. Hay muchas cosas en nuestra mochila que son muy útiles. Lo son hoy y probablemente lo sean durante toda la vida. Pero esto no es lo único. También hay dragones que hacen que el día a día tenga obstáculos. Y no obstáculos que necesariamente tienen que ver con el presente, sino obstáculos que tienen que ver con este pasado que en un sentido interno, como ya lo mencionamos en capítulos anteriores, sabemos que para el mundo interno y para el inconsciente el tiempo no es lineal, con lo cual hay cosas que suceden hoy que de alguna manera repercuten como una piedra tirada a un lago en situaciones remotas de nuestra vida, incluso de nuestro linaje, de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos, etc. Podríamos decir que el pasado tiene recursos, muchos recursos, de los que disponemos, claro está, y que en ese sentido es una fuerza progresiva, porque con esos recursos justamente, cada uno de nosotros puede crecer, incluso puede evolucionar, aunque no es lo mismo una cosa que la otra, de alguna manera en este sentido las vamos a usar como sinónimo. Pero también, además de recursos, hay carencias. Y son justamente estas carencias las que hacen que el pasado sea una fuerza regresiva y no progresiva. Porque detienen, porque paralizan, porque nos hacen estar una y otra vez delante o en medio o atrapados en un círculo vicioso. Y esto es lo que queremos trabajar hoy.
Pero ¿cuáles son las fuerzas del pasado que se vuelven o se pueden volver destructivas? Hay varias, pero me interesa destacar a lo largo de este espacio y de este viaje 4 de ellas. La primera van a ser los miedos, de los que vamos a hablar un poquito ahora, aunque le vamos a dedicar a cada una de estas 4 un episodio en el transcurso de este año. La segunda son los mandatos. La tercera es una parecida, las creencias. Y la cuarta, los hábitos. Entre estas 4 fuerzas vamos a ir viendo cómo cada una de ellas nos hace lidiar en lo cotidiano con situaciones de aprendizaje continuas. Empecemos por los miedos. Los miedos son de todos estos 4 elementos el que tiene raíces más profundas. Ese que actúa desde lugares a donde nuestra conciencia no tiene acceso fácil. Si bien muchos de nosotros conocemos algunos de los miedos que tenemos, probablemente la mayoría de ellos sean completamente inconscientes, y eso no quiere decir que porque no lo sepamos no están y no actúan. Cuando digo miedos heredados y también digo miedos aprendidos. Aprendidos quiero decir, o la diferencia entre heredado y aprendido, tiene que ver con esto de lo que en mi propia vida, por las cosas que me sucedieron, me generaron estructuras que tienen que ver con alguno de los niveles de miedo, desde el temor hasta el pánico. Cosas que me pasaron, pero también están las cosas que viven en el contexto de mi familia, en mi cultura familiar, en el contexto social en el que vivo, las cosas que suceden alrededor mío, en mi sociedad, en la situación política, económica, mundial. ¿Pero qué es un miedo? A mí me gusta verlos como guardianes. Son guardianes de dolores que pudieron haber sido físicos, dolores que fueron emocionales, y tienen la misión de tratar de evitar de cualquiera de las formas posibles que eso vuelva a doler. Y este es el sentido justamente de los miedos. Nos evitan que volvamos a tomar contacto con esas situaciones que nos provocaron dolor. Gran parte de los mecanismos que tienen que ver con el pasado tienen como fin evitar que algo nos vuelva a doler, que algo nos vuelva a lastimar, volver a sufrir, abrirse nuevamente una herida que, aunque por superficie está cicatrizada, en lo profundo aún está abierta. Hay miedos que son sanos, podríamos decir, y son sanos porque nos cuidan de algo peligroso. Tenerle miedo a una serpiente que parece venenosa mientras camino por el campo tiene sentido, porque ese guardián en ese momento me está cuidando de mi propia vida. Hay una cuestión de sobrevivencia detrás de experimentar ese miedo y tener el impulso o de quedarme muy quieto, paralizado, o de huir. Sin embargo, hay otros miedos, que los vamos a llamar enfermos, que nos cuidan de algo inofensivo, que no tiene sentido porque no parece peligroso, o por lo menos en apariencia. Hay personas que le tienen miedo a una hoja en blanco. Alguien que tiene que escribir, quizás, en un examen, por ejemplo, y siente en ese momento ese sudor frío, esa sensación en la boca del estómago, esa dureza en la boca del estómago, o ese cosquilleo que tanto tiene que ver con el miedo, y lo que tenemos delante no es un peligro que vaya a atentar contra mi vida. Quizás, y en el peor de los casos, me va mal en el examen, o si estoy por escribir el último capítulo de un libro, tengo que comenzar de nuevo, tengo que probar, tengo que seguir intentando. Hay miedos
y miedos. Pero todos ellos tienen un objetivo común, que es impedirme tomar contacto con sensaciones que no quiero volver a experimentar. Las nombramos ya: dolores, angustias. Entonces, ¿en qué sentido el miedo me detiene en el día a día? Justamente es una de las fuerzas que más impiden muchas de las acciones, que más condicionan o determinan las decisiones que tomamos. Pero no todos los miedos están despiertos y activos en nuestro mundo interior. Por eso a veces uno tiene la sensación que no tiene tantos miedos. Yo suelo poner el ejemplo del miedo como un perro, por eso usé la palabra guardián, un perro que cuida algo y que mayormente duerme. Ese tiempo para estar dormido tiene una duración, y esa duración tiene que ver con eso que cuida. Supongamos que yo tengo miedo a viajar. En la medida en que yo no tome la decisión de hacer un viaje, ese miedo no tiene sentido que esté activo. Dormirá. Hasta que alguna vez en una charla con alguien, hablando, compartiendo, le diga: ¿sabes que tengo ganas de hacer un viaje? Y quizás esa palabra viaje ya haga que ese miedo que dormía profundamente abra un ojo y empiece a estar más atento. Y quizás cuando empiezo a ahorrar el dinero que necesito, o cuando empiezo a investigar y a buscar por internet, o a comprar el pasaje, empiece a experimentar todas esas cosas que tienen como estrategia los miedos para hacernos desistir. Los miedos impiden muchas cosas, pero no son la única fuerza. Vamos a la segunda de ellas: los mandatos. Los mandatos también son heredados y son aprendidos, igual que los miedos. Y hay mandatos que son personales, hay mandatos que son familiares y que los tengo en común con seguramente muchos miembros de mi familia. Y hay mandatos que son sociales, a los que pertenezco por pertenecer a esa sociedad o ese grupo social, o ese grupo religioso. Hay mandatos que podríamos llamar religiosos también, y que cada una de las comunidades religiosas del mundo plantea en términos diferentes, pero que tienen en común todos aquellos miembros que formen parte de ese grupo. ¿Y qué es un mandato? El mandato es una sentencia, es una orden. Vive también en lo profundo, quizás no tan profundo como los miedos, y está formulado por lo general como un imperativo categórico. Por ejemplo, no seas débil, o no seas malo, o no seas bueno, o no seas. Probablemente el mandato más fuerte que podemos encontrar en el mundo interno. Es una orden creada para que pertenezcamos. Tiene un trasfondo social. El que dictó esa orden, tampoco muy consciente de ello, pensó que de esa manera nos hacía un bien, absolutamente subjetivo, por supuesto. Pero si yo tengo como mandato interno no ser débil, el sentido que tiene eso detrás es que siendo débil pueden pasarme otras cosas que no son convenientes. Entonces, en este sentido, todos los mandatos prohíben algo. Si cumplo el mandato, me van a querer. Voy a caer bien en ese contexto. Si no cumplo, me siento no querido, me siento rechazado, me siento no perteneciente y probablemente incluso culpable o merecedor de un castigo, porque me porté como un niño pequeño que desobedecí una orden. Los mandatos tienen esa estructura
son órdenes interiores. Y son órdenes amorosas, aunque cueste verlas como tal, porque fueron dadas por amor. Un amor subjetivo probablemente que veía el mundo muy condicionado, muy parcializado, muy subjetivo, pero de todas maneras tienen el sentido de cuidarnos, de hacer que todos nos quieran, de que seamos mejores en la vida. Por supuesto, cuando uno se los empieza a encontrar, poco tienen que ver con esto los mandatos que tenemos. Resumiendo hasta aquí, los miedos impiden algo, los mandatos prohíben algo. ¿Y las creencias? ¿Cómo funcionan las creencias en nuestro sistema de pasado? Las creencias son afirmaciones que hemos tomado como verdaderas, que las hemos aceptado sin cuestionarlas. Son de hecho así. Y en la medida en que las vamos encontrando, nos vamos dando cuenta que deberíamos cuestionar si esto es así o no. No viven tan en la profundidad ni como los miedos ni como los mandatos. A medida que vamos avanzando, vamos accediendo más a la conciencia o vamos pudiendo con la conciencia acceder más a ellas. No tienen tanta carga emocional como tienen los miedos o como tienen los mandatos. Son adaptativas, o sea, se supone que nos ayudan a acomodarnos al entorno en el que estamos. En eso tienen algo en común con los mandatos y de hecho hay muchos que los toman como si fueran aspectos de casi lo mismo. Hay creencias que son creencias sociales. Y muchas de ellas son creencias, diríamos, populares. Que se cruce un gato negro trae mala suerte. O pasar la sal de mano en mano en una comida también trae mala suerte. O pasar debajo de una escalera. O abrir un paraguas bajo techo. Todas formas que tienen las creencias de hablar de la desgracia o de suponer que son hechos que pueden traer la desgracia. O romper un espejo. Acá es más drástico, ¿no? 7 años de desgracia si rompemos un espejo. Detrás de estas, si nos ponemos a analizar, en la medida en que forman parte de un imaginario colectivo, nos encontramos con que hay mucho de pensamiento mágico. Y el pensamiento mágico es uno de los aspectos del pensar que tiene más que ser revisado, que ser cuestionado. ¿Es realmente esto así? ¿Tiene sentido pensar en esto? ¿Pudo haber tenido sentido en algún momento? ¿O simplemente lo venimos repitiendo? Porque creemos que eso es así. Y uno ya no sabe por qué. Estas cosas suelen ir pasando de generación en generación. Me acuerdo siempre que hablo de este tema de aquella anécdota de una joven que quiere cocinar una carne en una olla. Y entonces le pregunta a la madre cómo hacerlo y le da indicaciones, le pide que compre un pedazo de carne, un pelleto, por ejemplo, un corte típico argentino, y que le corte las puntas, lo meta en la olla, primero lo cocine, y ella cuando escucha esto dice, ¿pero por qué tengo que cortarle las puntas? No tengo ninguna idea. Yo aprendí de mi mamá que para cocinar la carne en la olla había que cortarle las puntas. Entonces, como la abuela estaba viva, la nieta le fue a preguntar cuál era el sentido de cortarle las puntas a la carne antes de cocinarla. La abuela escuchó la pregunta y se empezó a reír. Dice, eso. Es que yo cuando me casé tenía una sola olla, muy chiquita. Y si no le cortaba las puntas, la carne no entraba en la olla. Hay mucho de esto en la posta de creencias. Y hay muchas de cosas que nunca son cuestionadas y son tomadas como sentencias o como afirmaciones
que funcionan y que son correctas. Después aparece una nieta que cuestiona y por supuesto todo se revisa. Y menos mal que esto es así. También hay creencias que son personales. No soy lo suficientemente bueno para esto. O los trapos sucios se lavan en casa. Una manera de decir que de las cosas negativas no hablamos delante de otros. Los niños no lloran. No tengo experiencia, o no tengo experiencia para, o soy demasiado grande para esto, o sos demasiado chico, demasiado inexperto para esto otro. La cuestión es que todas las creencias tienen un aspecto común, y es que limitan. Por eso se las suele llamar creencias limitantes. Limitan el campo de mis decisiones, limitan el campo de mis posibilidades, limitan el campo de mis pensamientos, porque hay cosas que creo que de hecho no puedo hacer o no puedo tener, simplemente porque no es para mí. Y detrás de estas ideas y detrás del relato que nos hacemos a nosotros mismos, muchas veces hay creencias desvalorizantes. Hay creencias en todas las áreas de la vida. No solo hay creencias que son personales, sociales, hay creencias en la salud, en la ciencia, en la economía, en la política. Y todas las creencias tienen en común que limitan. Limitan al científico, limitan al médico, limitan al economista, al político, al sacerdote, al religioso. A vos, a mí, a todos. Los miedos impiden. Los mandatos prohíben, las creencias limitan. Quizás con ya estas 3 fuerzas que hemos descrito hasta aquí, te vayas haciendo una idea de por qué en el título del episodio de hoy hablábamos del pasado que te detiene. Si te pones a pensar en estas 3 palabras, impedimento, prohibición y limitantes o limitación, es evidente que la vida no es igual sin estos 3 elementos que teniéndolos presentes en el día a día. Pero vamos al último. A la última de las 4 fuerzas, los hábitos. Los hábitos son patrones de comportamiento, son patrones de acción. Son inconscientes, son automáticos y se repiten. Simplemente se repiten, porque fueron adquiridos a través de la voluntad. Esta es una diferencia. Ya estamos en un plano un poco más de conciencia. Es bastante fácil encontrar cuáles son nuestros hábitos. Quizás no al principio frente a la pregunta, pero si nos ponemos a observar y si comprendemos cuáles son, hay cosas que hacemos todos los días que forman parte de estas estructuras de habitualidad. Y hay quien dice que nos pasamos unos 25, 30 años de nuestra vida adquiriendo hábitos sin mucha conciencia, simplemente viviendo, repitiendo. Y el resto de la vida son ellos, los hábitos, los que van a formarnos a nosotros. Y esto es lo que tienen los hábitos. Los hábitos son formativos, pero no formativos en el sentido de educativos, porque como todos sabemos, hay hábitos que podríamos decir que son buenos y hay hábitos que podríamos decir que no lo son, o saludables o no saludables. No es lo mismo tener el hábito de tomar un vaso de agua en ayunas todas las mañanas que de prender un cigarrillo todas las mañanas. No bien me levanto. Y las estructuras se formaron de una manera muy similar. Por supuesto, ustedes estarán pensando, bueno, pero hay muchas cosas que generan estructuras adictivas y hacen que sean hábitos más fuertes, más poderosos, como las conocidas adicciones. Por supuesto que sí. Aquí hablamos de un tipo de hábito
frente al cual no somos casi libres, porque es algo que se repite y que se repite con fuerza de necesidad, incluso biológica, en nuestro cuerpo el que pide que algo de esto vuelva a darse para volver a experimentar, o ese nivel de adrenalina, o ese nivel de dopamina, etc. Los hábitos modelan y tienen esta fuerza, modelan nuestra personalidad, modelan hasta nuestro carácter, porque no todos tenemos la fortaleza necesaria para poder transformar un hábito en otra cosa o para dejar de tenerlo, para cambiarlo, para disolverlo. Pero aquí ya vamos entrando en el qué hacer con estas 4 fuerzas. Y me quiero quedar con estas 4 palabras que las repetí muchas veces, lo sé, a propósito para que comprendas que el pasado tiene aspectos que son muy poderosos sobre nuestro presente. Hay fuerzas del pasado que impiden, hay fuerzas del pasado que prohíben, hay fuerzas del pasado que limitan, hay fuerzas del pasado que regulan, que forman. Y por supuesto el pasado, como te lo dije al comienzo, no es solamente esto, pero también es esto. Y de esto nos queremos ocupar para ver cómo tratarlas o cómo trabajarlas, o qué hacer, con qué actitud relacionarnos con estas fuerzas. Es importante, muy importante, reflexionar acerca de con qué actitud me relaciono con el pasado, tanto con la cara luminosa como con la cara oscura del pasado. Y cuando digo actitud me refiero al cómo, al desde dónde me relaciono. Y quiero poner esto en imágenes, como suelo hacerlo, porque me parece que las imágenes hablan y explican a veces mucho mejor que las palabras. Por un lado, la historia de la esposa de Lot, que se llamaba Edith, según algunas tradiciones hebreas. Ellos tenían la voz de un ángel que les había dicho que podían huir de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, 2 ciudades en las que vivía el mal, y por tanto iban a ser destruidas, pero que en esa huida tenían prohibido mirar hacia atrás. Cosa que Esther no puede dejar de hacer, y en el momento en el que se da vuelta, queda convertida en una estatua de sal. Y aquí tenemos una imagen muy interesante, porque hay una actitud en relación al pasado que nos petrifica, que nos deja quietos, congelados. La sal era uno de los elementos que se utilizaban además de como moneda de intercambio y tenía el valor del dinero, como después lo tuvieron otras especies y metales. Antes de la aparición del concepto de dinero como tenemos hoy, la sal se utilizaba además como conservante para evitar que algo se corrompa. Se le ponía, por ejemplo, a las carnes, se las salaba, se las dejaba secar y se transformaban en un alimento que podía durar muchísimo tiempo. Hay algo en la sal que de alguna manera evita la corrupción. Hay algo que seca. Y hay una relación con el pasado, con el gesto de esta mujer llamada Edith, que nos seca. Y es la curiosidad, el pasado por el pasado mismo, el pasado como anécdota, el pasado como quien recorre un museo simplemente para ver qué hay. Tiene el peligroso riesgo de que quedemos atrapados allí, de que quedemos convertidos nosotros también en una estatua de sal, sin poder vivir el presente, o viviendo el presente desde la cascada de recuerdos del pasado. Esta es una actitud. La otra actitud la quiero traer como contraparte y muy distinta con la historia de Teseo. Teseo quería ser rey de Atenas y para esto tenía que entrar en el laberinto y enfrentarse al Minotauro, una bestia que devoraba jóvenes que le eran entregados como ofrenda. Pero antes de entrar, preocupado por poder salir, saber entrar, pero también saber salir,
va a consultar a su amada, Ariadna, y es ella quien le dice que lleve un ovillo, que además se lo da, de hilo de cuerda, y que a medida que ingresa al laberinto, entre desovillando y cuando quiere salir, vuelva recogiendo esta cuerda, este hilo. Y es gracias a este consejo que Teseo, por supuesto, enfrenta a ese Minotauro, lo derrota con actitud de guerrero, con actitud de héroe, pero sabe salir, y en el salir vuelve a tomar el hilo, la cuerda, y enrolla volviendo al punto de partida. Esta es una bellísima imagen para mí de algo que tiene el trabajo con el pasado. Al pasado hay que saber entrar y hay que saber salir, y sobre todo, hay que entrar con un fin. Si él quería ser rey de Atenas y para ser rey de Atenas tenía que derrotar al Minotauro, este era el fin. No entró al laberinto a ver qué pasaba. No entró al laberinto a observar cómo era, para ver qué había. Entró con un propósito. Y esta es una actitud completamente distinta. O me relaciono con el pasado desde la curiosidad, o me relaciono con el pasado desde la prudencia y desde el fin, desde un propósito. Entonces, ¿cómo evito que el pasado me detenga en mi intento de ir hacia un futuro diferente, de transformar mi realidad presente, de mejorar, de crecer, de evolucionar? ¿Cómo investigo mi pasado de manera integrativa para no quedar convertido en estatua de sal? Y recién lo mencionábamos, una de las primeras pistas que quiero destacar la da la historia de Teseo. Tengo que entrar al pasado con un propósito. Es como saber qué es lo que quiero trabajar, no qué es lo que quiero descubrir solamente, porque descubrir es parte. Tomar contacto con un drama del pasado, de algo que me sucedió, que no recuerdo bien, que necesito preguntar a mi familia, o algo que sucedió en el contexto familiar, que yo completamente ignoraba. Lo que hay que saber es que cada propósito, en la medida en que es un fin de trabajo conmigo mismo, es un Minotauro con el que tengo que enfrentarme. Y enfrentarse a un Minotauro no es ser un guerrero a la antigua, a capa y espada o escudo y espada. Es saber y es comprender cuál es la estrategia para desdramatizar esos dramas del pasado. Vuelvo a repetirlo porque esto es importante. No tomamos contacto con un drama por el mero hecho de volver a revolcarnos en el dolor y en aquellas cosas que sucedieron y volver a hablar de lo mismo que siempre se habla en aquellas reuniones donde se junta la tía con la abuela y la hermana y el cuñado. Esto tiene un fin, desdramatizar. Y hay que saber hacerlo. Y el tercer elemento, tengo que tener el ovillo de hilo en la mano. Y esto es una actitud para entrar. Tengo que entrar sabiendo que no voy al pasado para quedarme allí. Y por tentador y por mucho que enriede, por eso la imagen del laberinto es tan apropiada para hablar del mundo interno pasado, porque uno se pierde entre recuerdos, emociones, sentimientos, fotografías, historias, canciones, olores, fragancias, lugares. Todo es tan tentador y tan embriagante que cuesta a veces salir. Por eso tenemos que tener el ovillo en la mano. Voy a meterme para buscar lo que necesito, pero voy a salir. 3 cosas dije que son importantes en el trabajo con el pasado. Tener un propósito, un objetivo. Saber que tengo que enfrentarme con un Minotauro y que eso significa tomar contacto con alguna situación que puede ser dramática, pero que lo hago para desdramatizar. Y tercero, entrar con el ovillo sabiendo que quiero salir de allí. Y esto significa algunas cosas que querría detallarte antes de terminar. Tengo que entrar con compasión, con amor a mí mismo y a mi historia, lo más posible lejos de todo juicio y actitud de juzgamiento,
hacia mí y hacia los demás. Respeto por mi historia, sea cual fuere. Tengo que entrar con honestidad, pero no honestidad en un sentido de connotaciones morales, sino con esto de atreverme a ver lo que hay que ver, de reconocer lo que hay que reconocer, de salir del autoengaño y de salir de la situación de engaño. Me tengo que poder encontrar con lo que hay que encontrarse desde la más absoluta veracidad. Tengo que entrar con una conciencia como si fuera un templo al que estoy entrando, donde las cosas están puestas allí, aunque nunca lo comprenda, porque están puestas con amor. Y aunque esto sea difícil, no estar haciendo más preguntas de las necesarias ni queriendo encontrar más de lo que hace falta para trabajar lo que tengo que trabajar. Hacer preguntas, sí, indagar, investigarme, explorarme. Yo muchas veces iba a visitar a mi abuela, incluso con mi madre misma, con mi tía, sobre todo con mujeres que son más las portadoras de los registros emocionales de la familia. Y iba con preguntas, con la excusa de tomar un mate y charlar y preguntar. Lo hacía desde mucho respeto, de hecho, pasé a tener un poco esto de el investigador de lo genealógico, de lo familiar. A mí me interesaba el árbol, a mí me interesaba comprender las raíces, porque lo que soy tiene que ver con eso. Estar atento, estar despierto a los indicios, a las señales. El pasado no responde solo porque hay personas que contestan preguntas, quizás no haya nadie a quien preguntarle nada. Pero irme a dormir con ciertas preguntas hace que tenga un sueño que me da una pista. O me encuentro en el día a día con personas que me aportan lo que me está faltando para entender. El mundo interno se comunica en gran medida por señales, por decir así, por símbolos. Y además tiene la ventaja, me permite conectar cosas, y si yo aprendo a hacerlo, este conectar puntos y entender mi biografía como una sucesión de hitos que se conectan y que tienen sentido, como quien lee una partitura de música y de ahí, que para los que no saben parecen puntitos blancos, puntitos negros, unos más cerca de otros, unos más arriba, que el que no sabe no ve ahí nada que tenga sentido, pero el músico hace brotar de ahí una melodía. Y si yo tengo esta misma actitud con mi pasado, yo puedo encontrar la melodía del pasado que me dé sentido al presente. Tengo que tener un plan de trabajo, y ese plan de trabajo tiene que ver con lo que estoy buscando. Y tengo que saber que hay tragos amargos, que quizás lo que tengo que hacer es conectarme con cosas que me van a volver a doler. Pero de eso se trata, porque lo que quiero es transformar una situación presente que me doy cuenta que así como está dado, hay algo que me frena, hay algo que me detiene y quiero seguir adelante. Quizás en estos últimos minutos haya muchos elementos para volver a escuchar o para agarrar un bloc de notas y anotar y hacer una especie de itinerario de cosas a tener en cuenta. Podés hacer en los comentarios, en el canal que sea o en el lugar que sea que estás escuchando este audio, y seguramente eso me llegará y podré contestarte. Podés formar parte de un grupo de Telegram si te interesan trabajos concretos con estas cosas que vamos descubriendo en cada viaje al lugar más maravilloso que tenemos, que es el interior de nosotros mismos. Déjame cerrar con una historia, empezar a cerrar y después te dejo una especie de síntesis. Y es la historia de dos monjes, uno joven y uno ya bastante mayor, que andaban caminando por el campo y llegan a un río muy caudaloso, y se encuentran con una mujer, llorando desesperadamente. El mayor se dirige a ella y le pregunta que qué le pasa, que por qué se pone así, y ella les cuenta a ambos que un familiar suyo estaba prácticamente muriéndose y que tenía que visitarlo para llevarle medicinas, pero estaba del otro lado del río y había estado intentando cruzarlo
por distintos lugares, pero esto era imposible. El monje joven mira al monje mayor, porque por supuesto ellos, con el voto que tenían de castidad y con las abstinencias que tenían respecto a una mujer, de ninguna manera podrían haberla ayudado. Sin embargo, el monje mayor hace algo que desconcierta al joven, que es ayudarla. Le dice a la mujer que la va a cargar, la carga sobre sus hombros y se mete al agua junto con el joven, y ambos, los dos caminando, tropezando con las piedras del cuenco del río y haciendo el esfuerzo para sostenerse en pie con la carga de la mujer, sobre todo la persona del monje mayor, llegan hasta el otro lado. Allí baja la mujer, la saluda con una reverencia y siguen caminando. Y caminan un largo trecho los dos en silencio, hasta que el monje más joven le dice al monje mayor: quisiera hacerle, señor, una pregunta. ¿Por qué nosotros, teniendo las prohibiciones que tenemos, decidimos, porque usted decidió, cargar a la mujer y traerla de este lado del río? Algo que va contra nuestros hábitos y contra nuestras normas. Y el monje mayor, lo escucha atentamente y le dice: sí, yo decidí cargarla, pero solo por el río. En cambio tú todavía la sigues cargando en tus pensamientos. El pasado tiene mucho de esto. Son cargas que llevamos más allá de donde deberíamos. Voy a ir cerrando, pero antes quiero dejarte, como lo quiero hacer en cada episodio, unas reflexiones finales, como síntesis. La primera es que hay dos formas de relacionarnos con nuestro pasado. O como lo hizo Edith, mirando hacia atrás con curiosidad y quedando paralizada. O como Teseo, que con valor y prudencia es capaz de entrar y salir de ese laberinto. Segundo es que el pasado está repleto de recursos que me ayudan a crecer, pero también está repleto de carencias que nos impiden o nos hacen mucho más difícil el camino. Tercero es que hay al menos 4 fuerzas principales que detienen, prohíben, limitan, determinan, manipulan nuestro presente, nuestros miedos, nuestros mandatos, nuestras creencias y nuestros hábitos. Cuarto, que para trabajar cosas del pasado hay que adquirir 2 habilidades: saber entrar en él con las actitudes correctas y saber salir también con las actitudes correctas. Quinto, no entramos al pasado como quien entra a un museo simplemente para recorrerlo. Lo hacemos con un claro propósito, un objetivo de trabajo con nosotros mismos. Siempre un solo propósito por vez. Sexto, que tenemos que saber de antemano que trabajar los miedos, los mandatos, las creencias, los hábitos, es enfrentarse con un minotauro, y que esa no es una batalla que se gana con fuerza, como los antiguos guerreros. Y como veremos en futuros episodios, hay estrategias para trabajar los miedos, los mandatos, las creencias. Y séptimo, que nuestro mundo interno, aún en su lado más oscuro, tiene un sentido, lo conozcamos o no. Y todo trabajo con nosotros mismos tiene que partir del respeto de ese sentido, porque no hay cambio posible sin aceptación. Recuerda, como en los cuentos antiguos, la bestia vuelve a ser un príncipe o la bruja se vuelve a convertir en una doncella después de que podemos darle un beso. Besar un sapo
es probablemente la imagen más perfecta para representar mucho de lo que es el trabajo interno. Porque en el trabajo interno hay muchos sapos que besar. Y así, solo así, creceremos auténticamente. Me voy despidiendo. Te quiero dejar un saludo y agradecerte una vez más este viaje por los caminos interiores de tu alma. Si pensás que a alguien puede servirle este tema, no dejes de compartírselo. Y si querés un aviso para los encuentros siguientes, ya sabes que podés suscribirte. Y además, sumarte, si te interesa profundizar, a nuestro canal de Telegram. Y termino como siempre lo hago, con el pensamiento maravilloso de Juan Ramón Jiménez. No corras, ve despacio, que a donde tienes que ir es a ti solo. Hasta dentro de 2 semanas, un abrazo.